tratando de explicar a la gente las enfermedades más frecuentes desde el punto de vista neurológico. Hace un año o así di una charla en Zarauz sobre este tema y la di en 2 horas. Y cuando de repente Eduardo me dice 45 o 50 minutos, entonces lo que hice fue hablaré sobre todo del tema de la memoria y del deterioro cognitivo, que yo creo que a esta población quizás es lo que más interesa, y el resto pasaré brevemente por encima. Si un día queréis, vendré y completaré la información. Primero, definiros lo que es la neurología, que probablemente muchos lo sepáis, aunque tendréis dudas con respecto a la psiquiatría. Es una especialidad médica, como lo es la cardiología, como lo es respiratorio, digestivo, que se fundamenta en una ciencia que se ocupa del estudio de las enfermedades del sistema nervioso periférico y muscular. Bueno, el sistema nervioso es un tejido especializado que tiene como característica fundamental que está compuesto por unas células que se llaman neuronas, que son unas células que tienen una capacidad de transmitir y cargarse eléctricamente. Y esto es algo que sorprende porque proporciona una información que se transmite muy rápida a través de la electricidad, pero claro, cuando a uno después le dicen, mira, lo que tú ves en realidad es una serie de zonas del cerebro que se activan en un momento determinado y te indican el objeto que ves, el color que tiene, otras el color que tiene, otras dónde están localizadas, otra cómo se dice este objeto que ves. Todo eso es una cuestión de activación de determinadas regiones del cerebro que se cargan eléctricamente. No lo llegamos a entender, no lo llegamos a entender. Y si además decimos nuestra voluntad de hacer una cosa o de no hacerla, o nuestro sentimiento de sufrir o de sentir, tiene que ver también con regiones eléctricas del cerebro que se activan o se desactivan, nos cuesta muchísimo entender. Lo que mucha gente entiende que hay un alma, cosa que en este momento, esta sensación dualista de cuerpo y alma no está en este momento en boga, nadie lo entiende, pues la gente que entiende que hay un alma, pues es fundamentalmente actividad cerebral que se comporta de una manera determinada. Pero no vamos a hablar hoy de esto. Entonces, digo, lo primero que quiero insistir es que la neurología es una ciencia. Y la ciencia tiene una forma de trabajar de una manera determinada que hace que los conocimientos los adquirimos por un sistema, por un método, que es lo que se llama el método científico de reproducción, y hay que ser capaz de reproducir los resultados. Cuando viene una persona y me dice, oye, es que el curandero de tal me da unas hierbas, yo le digo, lo siento, pero este curandero lo que utiliza no tiene nada que ver con el método científico que utilizamos los médicos en general. Bueno, pues comprender que esto es así, que la neurología es una ciencia, que incluimos enfermedades del músculo porque tienen síntomas similares a las enfermedades del sistema nervioso periférico, fundamentalmente, y que es diferente a la psiquiatría probablemente por una cuestión histórica. Es decir, hubo un momento en que la neurología y la psiquiatría se practicaban conjuntamente, pero hubo un desarrollo de una determinada parte de la ciencia que tiene que ver con la aparición, pues, de enfermedades que nosotros podemos detectar al estudiar el cerebro, y eso forma parte de la neurología, y otras enfermedades que cursaban fundamentalmente con síntomas o bien trastornos de conducta o trastornos del ánimo o trastornos de la ideación y que fueron objeto del estudio de psiquiatría. Hoy la psiquiatría se ocupa fundamentalmente de los trastornos psicóticos, esquizofrenia fundamentalmente, psicosis maníaco-depresiva o depresión bipolar, personalidad límite, otras psicosis exógenas, trastornos neuróticos en sentido amplio, en las que se incluyen el trastorno de ansiedad, muchos cuadros depresivos neuróticos y personalidades psicopáticas. Esos son probablemente el gran grupo de enfermedades psiquiátricas. En cambio, la neurología se ocupa de... Perdón, que tengo que darle allá, ¿no? No lo pillo esto. Vale.
sea, tengo un puntero que no me funciona, porque tampoco veo que me marca el láser. ¿No será que esto tiene poca pila? Entonces, en la neurología nos ocupamos de síntomas muy diferentes. Yo digo que la cantidad de síntomas que nos ocupamos los neurólogos probablemente no lo tienen ninguna otra especialidad. Es muy rico. Pero en la práctica me gustaría subrayar que en el ambulatorio, hoy día, lo que más se ven son trastornos de memoria, gente que va porque pierde memoria. A medida que la población ha envejecido, gente que se ha entorpecido la marcha o que se cae, que está torpe. Y mientras que hace 40 años los motivos más frecuentes de consulta eran los dolores de cabeza y los mareos, incluyendo las pérdidas de conciencia y las crisis epilépticas. Era lo que más veíamos. En el hospital, tanto hace 20 años como en la actualidad, la causa más, 75% de los ingresos en el hospital son ictus. ¿Sí? ¿Llegó? ¿Se da? Son ictus. Cuadros de pérdida de fuerza de mi cuerpo o de trastorno del lenguaje, de instauración brusca, y este sigue siendo, tanto ahora como hace 40 años, son los ictus la causa más frecuente. La Academia Americana de Neurología ha puesto en marcha un programa recientemente que le llama de salud cerebral, la salud cerebral en el siglo XXI, y hace una definición de salud cerebral. Yo creo que es bueno tener en la cabeza lo importante que es para nuestra vida, para la persona, pero también para nuestros familiares, para los que nos cuidan, y también para la sociedad, tener salud cerebral. Y esto tiene, yo diría, muchas facetas diferentes. Tiene que ver con aspectos genéticos, pero tiene que ver también con estilo de vida, con factores de riesgo que podemos prevenir. La nutrición, el estilo de vida, el ejercicio físico, la estimulación cognitiva, los factores ambientales, después ya lo veremos, que son temas importantes para mantener la salud cerebral. Y es bueno que tengamos en la cabeza, vamos a envejecer bien y a ser posible con el cerebro lo más sano posible. Y vamos a hablar ya de la memoria y de la pérdida de memoria. Cuando uno explica lo que es la memoria, dice, la memoria no es una función cerebral, son muchísimas funciones cerebrales diferentes que todas tienen en común la capacidad de grabar una información, retenerla y en un momento determinado ser capaz de evocarla, que son tres fases diferentes. Una cosa es registrarla, otra es ser capaz de mantenerla durante un tiempo, media hora o 50 años. Y la otra, evocarla en un momento determinado. Entonces, hay una clasificación muy sencilla que tiene que ver con el tiempo en el que uno evoca, y decimos memoria inmediata, cuando vemos una cosa, inmediatamente somos capaces de recordarla. A corto plazo, estamos hablando de al cabo de medio minuto, 1 minuto, 2 minutos, es la memoria a corto plazo, que requiere un circuito cerebral determinado que va metiendo la memoria a largo plazo, y a largo plazo que está extendida en el cerebro en redes neuronales muy extensas y que tienen que ver con aspectos tan diferentes como la memoria verbal es una cosa, la memoria de palabras, otra cosa es la memoria de cosas que hemos visto, otra que es la auditiva, otra es la táctil y olores, es decir, cada modalidad sensitiva o sensorial tiene una red completamente diferente. Y hay una clasificación de la memoria que también es bueno conocerla, que es que hay una memoria que es explícita, que es episódica o semántica. Decimos que es episódica lo que hemos vivido, nos recordamos de episodios de nuestra vida, y semántica lo que hemos aprendido, lo que nos han explicado o lo que hemos aprendido en los libros. Esto forma parte de la memoria semántica. Implícita es una memoria mejor estructurada, que es, por ejemplo, pues yo he aprendido a andar en bicicleta, o he aprendido a patinar, o he aprendido a esquiar, o he aprendido a cocinar, y esto forma parte de la memoria de procedimientos, que es una memoria más estructurada que las memorias de cosas que hemos vivido o de cosas que nos han contado. Bien, ahora vamos a la práctica. Todos. Primero, segundo, tercero, todos. Con la edad hemos perdido memoria. No tenemos la misma capacidad de registrar, de aprender,
no tenemos la misma capacidad de retener y no tenemos la misma capacidad de evocar que teníamos cuando éramos jóvenes, todos. Y a medida que nos vamos haciendo mayor, esto se acentúa. Y esto en la vida puede ser que lo notemos más, sobre todo en cosas a corto plazo, algo que nos han dicho hace media hora que no nos acordamos, o teníamos previsto hacer una cosa y se nos olvida, dónde hemos dejado las llaves, cosas que hemos hecho con poco nivel de atención, muy frecuente, haces algo automático sin mucho nivel de atención y después no te acuerdas. Pero también incluye fluidez verbal, nombres de personas, no evocamos con la misma rapidez que antes en todas las cosas y sobre todo en personas que son relativamente allegadas, gente incluso de la familia, cómo se llamaba, o gente que nos han presentado. Si yo ahora hago una prueba y me presentáis a 6 personas y dentro de 5 minutos me preguntáis el nombre de las 6 personas, ahora no soy capaz de retenerla y sin embargo hace 20 años lo hubiera retenido perfectamente. Es decir, eso es fisiológico. ¿Cuándo nos tiene que preocupar esto y debemos de consultar por este motivo? Yo suelo decir, primero, si convives con alguien, cuando te lo dice el que convives. Dices, estás perdiendo memoria, tenemos que consultar. Pues hay que consultar. Esta es la primera. Y la segunda es, cuando los errores pueden ser graves o son muy frecuentes. Cuando uno ve que es un error y otro error y otro error y otro error todos los días y hay incluso pues, una cierta vigilancia por parte del de al lado de que yo creo que eso es un motivo de consulta. ¿Qué hay que hacer cuando uno tiene una pérdida de memoria? Normalmente hay que consultar al médico de cabecera. Yo creo... Hay que consultar al médico de cabecera. Y el médico de cabecera tiene una serie de test, de pruebas de screening que llamamos, de chequeo, de estudio general. Yo he elaborado uno que es muy sencillo, un poco para que os lo paséis vosotros mismos aquí. ¿Qué día es hoy? Primera pregunta. Segunda, trata de retener 3 palabras. Por ejemplo, peseta, caballo, manzana, que son muy frecuentes. Cuente de 30 para atrás, de 3 en 3. 30, 27, 24, 18, 15, hasta 15. ¿Qué palabras le he dicho? Después de contar eso, ¿qué palabras le he dicho? Peseta, caballo, manzana. Dígame en un minuto animales de todo tipo. Eso es una prueba de vocación, semántica, que hay que ser capaz. Yo digo, normalmente la gente cuando viene empieza perro, gato, león, tigre, caballo, y muchas veces si son de caserío, van al caserío, igual pues conejo, cerdo, pero no es fácil. Si uno va a la pescadería, lo resuelve muy fácil. La pescadería hay desde merluza, rodaballo, mariscos, hay un montón, ¿no? Desde cangrejos, hay la tira en la marisquería, en la pescadería. Entonces, tienes que ser capaz de ir recorriendo en esto. Una persona normal tiene que ser capaz de decir más de 12 animales en un minuto. Pues ya insistiré. Y luego se le pide, dibuje un reloj, haga una esfera, ponga las horas y ponga las agujas a las 10:10, por ejemplo. A las 10:10. La puntuación de este test. La puntuación es una puntuación que la he puesto así. 3 puntos si te sabes el día de la semana, el mes y el año, que es lunes, que estamos en septiembre y en el 2023. ¿Por qué no pongo 25? Pues porque yo creo que saber 25 en un jubilado no es fácil. No es fácil. Y con saber que es lunes, cuando estás en mitad de la semana, cuesta incluso un poco más. Segundo, la retención, repetir peseta, caballo, manzana, no puntúa, porque eso es muy fácil y eso tiene poca importancia. Contar, si haces bien los 5 números, un 3, si haces 1 o 2 fallos, te baja a 2 o a 1. Recordar, si recuerdas una palabra 1, si recuerdas 2, 2 y si recuerdas 3, 3. No es fácil recordar las 3 palabras todo el mundo, es decir, un buen
número de personas mayores tienen dificultad para recordar las 3 palabras. El animales, si 12 o más animales, cuando hacen 12, vale, es un 2. Si es de 9 a 12, un 1, y si es menos de 9, 0, puntúa 0. El reloj, 2 números y agujas, si pones los números bien, en general es un 1. Y la puntuación en total son 13 puntos. Si tienes menos de 9, puedes decir que tienes un deterioro cognitivo. Menos de 9 de este test es un deterioro cognitivo. Los médicos de cabecera pasan otro test de screening, que es este, que es el mini examen cognitivo, que es una variación española hecha por Antonio Lobo, un psiquiatra de Tolosa que estaba en Zaragoza, que está muy bien, que es un poco más extenso, sobre 35 puntos, y si tienes menos de 24, también hay un cierto deterioro cognitivo. Y en este momento yo a los médicos de cabecera les suelo recomendar que pasen este. Este es un test excelente para pasar, que es lo que se llama el MOCA, el Montreal Cognitive Assessment Test. Y esto tiene función ejecutiva, dibujo del reloj, denominación de los animales, luego retención de 4 palabras, que las 4 palabras en la modalidad española, no sé si lo leéis, son un poco raras y por eso a veces igual porque dice rostro, rostro, seda, iglesia y rojo. Rostro en castellano no es una palabra demasiado habitual, pero bueno, es igual. Después hay una prueba de atención, tienes que repetir números o repetirlo de forma inversa o golpear cada vez que dices una letra. Luego hay también una prueba de cálculo, una prueba de lenguaje de evocación también de animales, una prueba de abstracción, que eso también es importante. Dices, si una manzana y una naranja son frutas, ¿qué son un tren y una bicicleta? Es decir, para decir que son medios de transportes, o un reloj y una regla, que son instrumentos de medida, que eso no es fácil en una persona que no sea muy educada. Educada no en cuanto a corrección, sino en cuanto a nivel de conocimientos. Y luego el recuerdo diferido, volver a repetirle las 4 palabras, rostro, seda, clavel y rojo. Este es un test que casi como todos los tests, la puntuación depende mucho del tipo de educación que haya recibido las personas. Una persona que tenga poco hábito de estudiar, de leer, de escribir, de calcular, este test es normal que no cumpla los 24 y que haga una puntuación inferior. Entonces, que tiene que ver bastante. Un amigo nuestro hizo un test fácil Él vive en Andalucía, y en Andalucía pues, hay mucha gente que no es muy culta, aquí también, o sea, tampoco no nos vamos a... Entonces, hizo un test que es muy fácil de pasar y que es muy sensible y es muy útil. Les presenta esta lámina y le dice, ¿qué ve? Y entonces dice, cartas, coche, pera, trompeta, zapatos, cuchara. Y entonces el médico insiste, muy bien, ha visto un juego, que es cartas, un vehículo, que es coche, una fruta, que es pera, un instrumento, que es una trompeta, una prenda de vestir, que son zapatos, y un cubierto, que es cuchara. Hay varias láminas y todas tienen un juego, un vehículo, una fruta, un instrumento, una prenda de vestir y un cubierto. Todas, los varios ejemplos que hay. Se le quita la hoja y se le dice, dígame ahora, si es un hombre, nombres de mujer, medio minuto, tantos como pueda. Y dice nombres de mujer, medio minuto. Ahora dígame nombres de hombres, medio minuto más. Y esto puntúa más o menos como lo otro. Tienes que decir entre hombres y mujeres más de 12 en un minuto para ser correcto. Y luego se le pregunta, ¿se acuerda de lo que ha visto? Si se acuerda, la puntuación es 2 cada punto, o sea, se puntúa el doble, y si no, se le ayuda y se le dice, pues, no me acuerdo. Había un juego, ¿qué juego era? Pues las cartas. Había un vehículo, ¿qué era? Un coche. Y esto puntúa un 1. Y este es un test que es
bastante útil para personas que no tienen una gran cultura y que sin embargo es bastante sensible. Bien, cuando el médico de cabecera termina de hacer la exploración a una persona que consulta por pérdida de memoria, se puede encontrar con tres situaciones diferentes. La una, que el estudio sea normal. Dices, ha tenido un mini-mental de más de 24, o un MOCA de más de 25, o una puntuación de un test de estos alta. ¿Cómo se llama esto? Dice, pues esto tenemos un nombre para designar a esta población que piensa que ha perdido memoria y que, sin embargo, la exploración es normal, que se llaman quejas o trastorno subjetivo de memoria. ¿Y qué ocurre con esta población? Pues esta población es una población muy heterogénea. Hay gente joven que tiene ansiedad, tiene una fobia, su padre o su madre o hermanos o lo que sea, han perdido la memoria y sabe lo duro que es y tiene un miedo tremendo. Hay gente que no tiene tampoco mucha memoria nunca, no ha tenido cuando estudiaba, ni ha tenido nunca, no ha sido una persona muy dotada de memoria. Entonces, estas personas probablemente es un trastorno de ansiedad y no tiene nada que ver. Pero es verdad que hay gente que tiene un trastorno de memoria que los test aún no son capaces de detectar y con la evolución van a llegar a presentar un deterioro cognitivo. Es decir, que es algo superior en este grupo en la progresión del deterioro cognitivo que en la población control que no consulta por trastorno de memoria. Este es el grupo, yo diría, más grande probablemente que nos encontramos en este momento cuando consultan por trastorno de memoria. Gente que tiene un trastorno de memoria, pero que sigue haciendo una vida normal. Si es un jubilado, no es lo mismo que si es una persona laboralmente activa, porque normalmente una persona que trabaja requiere, vamos a decir, mayor capacidad de decisión y función ejecutiva que una persona que está jubilada y hace pocas cosas. Pero, vamos a decir, una persona que no requiere ningún tipo de vigilancia, que sigue haciendo la misma vida que antes y, sin embargo, ha perdido memoria. Esto se llama deterioro cognitivo ligero o leve. Yo os veo de pie y hay sitios aquí. Yo os invito, si queréis, tranquilamente a sentaros. ¿No? ¿No queréis? Venid, venid, sí. Entonces, este grupo es allí hay dos y aquí hay una. Mira, aquí. Y si no, te pongo yo esta aquí. Hay gente que con el trastorno de memoria es solamente, vamos a decir, memoria, pero hay gente que cuando se les explora no es solo la función de memoria que han perdido, sino que han perdido otras alteraciones cognitivas, lo que llamamos función ejecutiva, que es un tema un poquito complicado, pero os lo voy a explicar, la capacidad que tenemos de planificar y de organizarnos y hacer las cosas correctamente, es decir, cuando uno dice, ¿qué voy a poner para comer? Pues voy a poner macarrones y un filete. Y es capaz de planificar esto. Y después es capaz de comprar las cosas y prepararlas y cocinarlas y hacerlas. Esto es una función ejecutiva compleja, importante. Bueno, pues hay gente que tiene una alteración de la función ejecutiva o tiene una función visoespacial, capacidad de orientarse, o una alteración del lenguaje, que ha perdido capacidad para evocar palabras o de comprender o no es capaz, no tiene la misma rapidez. Bueno, hay gente, la gente que es pura, que es amnéstico, tiene mejor pronóstico en teoría que lo que tiene multidominio. Esto es frecuente. Aquí no sé cuántos habrá, pero seguro que hay gente que tiene un deterioro cognitivo ligero. 12 a 18% de la población mayor de 65 años. ¿Qué ocurre en el cerebro de estas personas? Pues curiosamente, muchos son normales, pero en muchos otros hay cambios de Alzheimer, o hay cambios de cuerpo de Lewy, o hay lesiones vasculares, o hay otras alteraciones del cerebro. ¿Qué ocurre con estas personas? ¿Cuál es el interés? Que un 14% por año, cada año que pasan, un 14% de la población, cogemos 100, el año que viene 14 de estos 100 habrán presentado un grado, ya tendrán una demencia. Al año siguiente, otro 14%. ¿Qué quiere decir? Que en 9 o 10 años, en teoría, pues la mayoría presentan una demencia de esta población. Pero eso no es exacto para todo el mundo, porque hay gente que se recupera. No sabemos por qué,
si es que tomaban fármacos que les quitaba la memoria y han cambiado, o estaban deprimidos, o estaban poco estimulados y estaban apáticos, pero hay gente que con un tipo de actividad, ejercicio o modificación de fármacos, es decir, se normalizan y se recuperan. Ahora vamos a ponernos en situación. Imaginemos que tenemos un deterioro cognitivo ligero. Probablemente, en este momento, tenemos medios para saber si se va a desarrollar o no una enfermedad de Alzheimer. Dependiendo de que sea amnéstico puro o multidominio, dependiendo de los resultados de las pruebas, a través de una prueba de imagen, como es la resonancia magnética, y sobre todo, hay dos pruebas que en este momento, una es prácticamente no se hace en nuestro medio, que es un PET con amiloide, que te ves el amiloide que está depositado en el cerebro, pero otro es relativamente asequible, que es una punción lumbar y sacar líquido y hacer estudio de marcadores, que te pueden decir si con una precisión, yo te diría de un 90%, si en los próximos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 años vas a desarrollar una enfermedad de Alzheimer o no. Alzheimer, ¿eh? Es decir, prácticamente esto es casi seguro que, porque existe ya, pero no está del todo implementado, no se hace de una forma habitual, tendremos un análisis de sangre que será capaz de decírnoslo. Y ahora viene la pregunta que yo os hago. Si queréis, igual antes de haceros la pregunta, os explico. ¿Qué ventaja tiene en este momento saberlo? Pues yo te diría, uno, el poder planificar, dices, voy a hacer testamento, voy a organizar la familia, ahora en este momento yo aún soy capaz de decidir, quiero pasar mi vida en mi casa, que me cuiden, voy a dejar el dinero preparado, o quiero que me lleven a una residencia y no dar el coñazo a la familia, voy a testar de esta manera, quiero morir de esta manera, quiero hacer una declaración de voluntades anticipadas, quiero, si llego a esta situación, que me practiquen eutanasia, lo que sea. Esas son las ventajas. ¿Qué inconvenientes tiene? La angustia de decir, yo dentro de 3 o 4 años soy una persona inválida, o 5 años, soy una persona inválida que no tendré capacidad para tomar, y eso causa angustia. Esto causa angustia. ¿Qué tratamientos podemos tener para cambiar esta decisión? Pues fármacos que sean claramente eficaces para prevenir la aparición de la demencia, del Alzheimer. Y en este momento, los fármacos antiamiloide que hay, que después hablaré, que son caros, no están disponibles y tienen una respuesta que no es muy clara como para tomar la decisión, con ciertos efectos secundarios, como para... Es decir, dicho de otra manera, yo creo que hoy yo no lo tomaría. Es decir, a mí me lo dan en este momento, regalado, y creo que no lo tomaría en este momento. Pero dentro de 5 años puede salir uno, o de 2, puede salir uno que diga que sí. Entonces, me gustaría, a brazo levantado, ¿quién quiere saberlo hoy? Me parecía muy raro que no hubiera nadie. Sí. O sea, hay gente que sí que le gustaría planificarlo. Y el resto que no han levantado, supongo que es que no sé, hay tímidos que no. ¿Eh? Miedo, sí, eso acojona. Eso está claro. Bien, ahora explico un poco qué es la demencia, que probablemente lo sepáis. Dices, cuando la alteración cognitiva te altera tu capacidad de hacer una vida normal, laboral, social o personal normal, le decimos que es demencia. Pero esto es muy amplio. Esto hay gente, bueno, después diré que es una cosa muy leve y hay gente que es una cosa muy grave. ¿Por qué ocurre esto? Casi la mayoría de gente es por enfermedades neurodegenerativas. La enfermedad de Alzheimer es la enfermedad más frecuente. 60, un 70% de las demencias son enfermedad de Alzheimer. Pero después también hablaré un momento de la demencia con cuerpos de Lewy
o los enfermos con enfermedad de Parkinson que terminan en demencia, demencia frontotemporal, que hay muchas enfermedades incluidas, y hay una enfermedad que es igual que el Alzheimer, pero no tiene los marcadores de Alzheimer, que es lo que se llama una esclerosis hipocámpica tardía por TDP-43. Pero bueno, esto es... la gente antes decía, no tiene demencia, no tiene Alzheimer, tiene falta de riego, como que era una enfermedad más leve. Hoy día la falta de riego creemos que prácticamente no existe, la mayoría de pacientes de más de 80 años, ya lo explicaré, tienen una patología mixta, pero hay pocas demencias vasculares. Las enfermedades vasculares pueden dar demencia, pero esto no es lo más frecuente por lo que consultan por demencia. Y sí que decimos los neurólogos, es estudiar a un enfermo con demencia, hay que hacerlo siempre porque hay enfermedades que en teoría pueden revertirse. Yo he visto enfermos en la consulta y me llevaba un alegrón tremendo cuando venían, que tenían un hipotiroidismo, que venían atontados, les dabas hormona tiroidea y se curaban. O venía un enfermo con una hidrocefalia, le pones una válvula y mejoran muchísimo. O tienen un meningioma que les quita memoria, les quitas el meningioma y mejoran. O gente que tiene un déficit de vitamina B12, que también lo he visto, les pones vitamina B12 y mejoran. Pero esto son raros, excepcionales, y probablemente es un 1% o 2% de los enfermos que cursan con pérdida de memoria. Importante que prestéis atención ahora. 1/3 de los casos de demencia se puede prevenir si uno hace todo lo que debe de hacer para cuidar su cerebro, su salud cerebral. Claro, muchas cosas ya las tendríamos que haber hecho antes, pero, bueno, pues lo que venga, hay que hacer. Mayor educación infantil. Cuanto más educación infantil, cuanto más años hayas ido al colegio y más hayas estudiado, mejor salud cerebral vas a tener, menos grado de demencia hay. Segundo, control de los factores de riesgo vascular, hipertensión arterial. Una de las grandes cosas, uno de los grandes logros de los últimos años, yo creo que ha sido tratar la hipertensión arterial de forma activa. La gente enseguida sabe que es hipertenso y se cuida, y eso es importante. Tratar la diabetes. Los diabéticos, manejar bien la diabetes. La obesidad. No hay que tener grasa en el abdomen, los hombres, ¿no? Y las mujeres tampoco, ni en las cartucheras. Esta grasa abdominal produce hipertensión, produce hipercolesterolemia, produce diabetes y aumenta el grado de deterioro cognitivo. Hay que tener la tripa lo más llana posible, hay que tener chocolate, tableta de chocolate, no tomar chocolate. El sedentarismo, hacer ejercicio físico. Cuando yo a los jubilados les veía en la consulta y les decía, mire, usted tiene que hacer ejercicio físico. A ver, ¿qué tengo que hacer? Pues todos los días tiene que hacer media hora de gimnasia por la mañana, utilice pesas, haga esfuerzos importantes, haga un poco de cardio, tal. Media hora de gimnasia por la mañana y por lo menos 1 o 2 horas de marcha al día. ¡Ale! ¿Qué me dice? 1 o 2 horas de andar al día. Si estás jubilado, si no tienes nada más. Pero si no puedo andar 1 hora. Si no andas, si te quedas sentado, no las puedes andar. Pero si te entrenas, la puedes andar. Y eso yo creo que es una norma que es buena. Cuanto más fuerte esté una persona, cuanto más sano esté el músculo, el hígado, el corazón, más sano estará el cerebro. Eso es una norma general. Y la salud, en parte, se consigue con ejercicio físico. No fumar, no consumir tóxicos. Después hablaremos del alcohol. Evitar traumatismos craneales. Lo de los traumatismos craneales lo cuento porque en Estados Unidos hay una especie como de miedo tremendo a lo de las lesiones del fútbol americano. Y aquí, cuando a veces te preguntan, oye, ¿y los chavales que le dan el balón con la cabeza? Yo digo, los balones que le dábamos cuando nosotros éramos jóvenes, que eran balones que tenían unas tiras de cuero que pesaban un montón y con el barro pesaban la tira, cuando venía un balón por arriba yo me lo pensaba, ¿le doy o me quito? Porque hacían un daño tremendo, pero ahora los balones de ahora son más ligeros, yo creo que tienen menos riesgo de hacer traumatismos craneales. Bueno, esto está muy conocido en los boxeadores, que los traumatismos craneales repetidos inducen un cuadro, una enfermedad por depósito de tau en el cerebro, una taupatía, con una demencia progresiva. ¿Qué ocurre con la dieta? La dieta es un tema
yo diría, difícil de analizar y difícil de explicar para todo el mundo. Hablan de la dieta mediterránea. El último estudio que sale de dieta mediterránea es negativo. Dice, pues no previene. Dieta mediterránea con dieta hiposódica, con poco sodio, tampoco previene claramente. A la gente le digo, mira, dieta saludable. ¿Sabes cuál es la dieta saludable? La dieta que haces con moderación, que te guste y que disfrutes y que seas feliz. Si te sienta bien, te gusta y eres feliz y eres moderado, come. Come. Sí, tampoco nos tenemos que obsesionar en hacerles infeliz a la gente. Es decir, se puede ser feliz haciendo media hora de gimnasia y andando 1 o 2 horas al día, pero comiendo siempre mal no se puede ser feliz. Yo creo que... Bueno, con el alcohol, yo diría lo mismo. En general, recomienda. Si tienes un deterioro cognitivo ligero, leve, quítate el alcohol, recomienda. Si una persona tiene hábito de tomar 1 o 2 vasos de vino al día y le sientan bien, yo le dejo que siga bebiendo, le he dejado toda la vida. Pero el alcohol es tóxico. Bueno, el ejercicio físico, actividad cognitiva. Claro, aquí digo lectura, escritura, cálculo. Después os invitaré a que vayáis a una charla concierto del día 18 de octubre que organizamos, en que pongo la música en la prevención del deterioro cognitivo. Yo cuando me jubilé, bueno, mi mujer me regaló un violín, yo no había tocado nunca el violín, y me dijo, oye, ¿siempre has querido tocar el violín? Pues ahora tienes el violín. Y me empecé a aprender a tocar el violín. Y ahora toco en una orquesta, que vamos a tocar el bolero de Ravel en este día en la charla concierto. Y yo creo que aprender solfeo, a leer el solfeo, aprender a manejar un instrumento que al principio suena fatal, también ahora suena bastante fatal a veces, pero que desafinas todo el rato, aprender música, todo eso es un estímulo cognitivo tremendo, de forma que la gente que tocamos un instrumento después de los 65 años tenemos un 30% menos de riesgo de tener demencia que los que no tocan instrumento. Es decir, cosa que yo creo que es importante. Actividad social. Cuando yo digo actividad social, gente que participa, como hoy estáis aquí, pues venir aquí es una actividad social, o ir a reuniones, o ir a participar, eso es actividad social. Evitar la soledad. La soledad es un factor de riesgo importante de demencia y de mortalidad. Sentirse solo no es lo mismo que vivir solo. Sentirse solo es tener la sensación de que si en un momento determinado necesitas ayuda no tienes a nadie y no puedes compartir habitualmente tus cosas con otra persona. Y esto es malo para el cerebro. La hipoacusia, el no oír bien. La gente que no oye bien tiene mayor riesgo de deterioro. Es verdad que los audífonos son caros. Es decir, en este momento ponerse unos audífonos, mi mujer se ha puesto, y no sé, pues cuestan 7.000 euros. Y dices, joder, pues si eso compras los Apples y valen 100 y pico euros, ¿no? ¿Qué es lo que cuesta tanto? Bueno, pero es igual, vale la pena, es una inversión que vale la pena. Si uno tiene cataratas y ve poco, que se lo corrija. El cerebro, la deprivación sensorial es mala. Si está deprimido, tratarse la depresión. Estar deprimido también es malo. Y después está el tema del sueño. Nosotros decimos, un sueño reparador es importante para no demenciarse, pero cuidado con la cantidad de gente que toma pastillas para dormir. Yo me doy cuenta que hay muchísima gente que toma Orfidal para dormir, o lorazepam, fármacos tranquilizantes suaves porque le quitan la ansiedad. Quieren ir a la cama a las 11, quedarse dormidos y dormir hasta las 7 de la mañana. Y eso es como si me dijeras ahora, yo quiero tener todos los días relaciones sexuales. Te diría, pues chico, la naturaleza da lo que da. Pues lo otro también, para dormir da lo que da. Normalmente a nuestra edad no se puede dormir 7 horas de un tirón, 8 horas. Es que si me despierto a la noche le doy vueltas a las cosas. Pues claro, es decir, pues eso es lo normal. Tenemos ciclos, lo normal es que nos vayamos a nuestra edad, lo normal es, yo me voy normalmente a las 12, a las 2 me despierto una vez. Estoy un rato, despierto, vuelvo a coger otro ciclo y estoy hasta las 4 o las 5.
Y entonces de las 5 hasta las 6:30, 7 aguanto, y a las 7, pumba, fuera. Diría, ¿para qué estar más? Y después de comer, una siestita de 10-15 minutos y recuperado. Es decir, no hace falta dormir más, y estoy despierto todo el día, no me duermo. A veces, cuando leo un montón, pues me quedo un poco más atontado. Antes decía, hay diferentes grados de demencia, desde cuadros leves a cuadros graves, y son situaciones muy diferentes, muy diferentes. Vosotros ya lo sabéis esto porque probablemente habéis tenido en la familia mucha gente, alguno con este problema. Claro, decimos, esto es una gradación de GDS 4, 5, 6, 7, ¿no? 4, gente con autonomía vigilada, gente que tiene un trastorno de memoria a corto plazo, con algún posible trastorno de lenguaje o de conducta, que le es difícil de planificar y organizar, pero puede quedarse en casa solo, ratos, se visten, se desvisten, se asean, y hay que supervisarlos. Es gente que hay que supervisarlos. Es un grado más avanzado, gente que requiere cuidados intermitentes. Ya tiene un trastorno importante de memoria y tiene claramente quiere hacer cosas que no debe de hacer, una conducta claramente alterada. Y imposibilidad de organizar y hacer cosas de cierta complejidad. Y estos necesitan prácticamente una supervisión continua. ¿Entienden? Y luego la gente que tiene una demencia grave, tiene cambios cognitivos, de conducta, de combinación, a veces esfinterianos, que se orinan, se hacen cacas, de deglución, de tragar, que ya le pone en peligro su vida, requieren cuidados permanentes, intensos, ¿no? De una persona 24 horas prácticamente al día. Claro, dices, hay mucha gente con demencia, dice 90 millones de personas en el mundo con demencia en el 2030. Yo no sé cuántos hay en Euskadi, pero muchísimos. El otro día decían cifras, me da igual las cifras porque puedes variarlas. Y aquí he puesto esta diapositiva para decir, uno, no es una consecuencia inevitable del envejecimiento. Es verdad que cuantos más años vivimos, más riesgo tenemos. Eso es una realidad. Pero se puede llegar a los 100 años sin estar demenciado. Se puede llegar. Aumenta rápidamente, pero aumenta rápidamente también porque aumenta la edad media de la población, la supervivencia, que es algo que es bueno, vivimos más. Es decir, gente de más de 80 años ahora hay muchísima, y de más de 90 años hay mucha. Antes no había tantos. Yo digo, en los últimos 15 años en mi vida laboral veía mucha gente de más de 90 años y hace 40 años no veía casi a nadie de más de 90 años. Y sobre todo, digo, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común, es la causa principal de discapacidad y dependencia en las personas mayores en el mundo entero, y el tema de los cuidadores. Normalmente ese es un problema que es para la familia. La mayoría de los cuidadores son familiares. Y ahora os hablaré un poco brevemente de las enfermedades, un poco para que tengáis consulta. Vosotros sabéis que Alzheimer es el nombre de un patólogo alemán, Alois Alzheimer, que describió la enfermedad en una mujer joven de 50 y tantos años que tenía una enfermedad genética, además es una mutación que después hablaré, de la presenilina, con unos cambios cerebrales característicos cuando se analizan al microscopio los cerebros de este enfermo. Bueno, esta es una enfermedad frecuente, 70-80% de las demencias, probablemente 1/3 de la población de más de 85 años tiene. Algo que también quiero decir, y cuesta a veces entenderlo esto. Si ahora la población que estamos aquí nos hicieran estudio del cerebro, tendríamos cambios de Alzheimer el 75% de nosotros. O sea, 2 de cada 3 o 3 de cada 4 tendríamos prácticamente cambios de Alzheimer. Pero hay gente que no sabes por qué estos cambios nunca progresan, aunque vivas 30 años más, a una enfermedad de Alzheimer. O sea, tenemos cambios en el cerebro sutiles, con degeneración neurofibrilar y alteración de las proteínas, pero no nos da. ¿Cuál es la enfermedad? ¿Por qué se ocurre? Pues porque unas proteínas que se eliminan de una forma normal se alteran
Y, como digo yo, como cuando se oxidan las tuberías, pues esto no es las tuberías, sino que es las neuronas, las proteínas tau se hiperfosforilan y se deposita de una manera normal, y hay una parte de una proteína que es la proteína precursora del amiloide que no se elimina y queda un péptido que es el péptido beta-amiloide que se deposita. De allí a cómo se mueren las células con esto de la beta-amiloide es un tema que es muy interesante. En este momento ha salido un artículo que hay una proteína que hace que esta proteína beta-amiloide o el péptido beta-amiloide produzca un tipo de muerte neuronal que se llama necroptosis, pero bueno, esto viene bien para después los tratamientos, pero aquí no interesa mucho. Lo que sí interesa es decir, entender que la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que tiene unas características anatomopatológicas, unos cambios característicos en el cerebro, que es pues, que atrofia el cerebro, como se ve en este cerebro de la derecha, que está esta cavidad grande que se produce por atrofia, que hay unos cambios en el microscopio con degeneración neurofibrilar, placas seniles, una serie de cambios. Es decir, que eso es lo que da. La enfermedad tiene muchas causas diferentes y tiene muchos factores que influyen. Unas veces, cuando a mí me preguntan, ¿esto es genético? Y el tema de la genética en la enfermedad de Alzheimer es un tema complicadísimo. Es verdad que hay enfermedades que son monogénicas, es decir, un gen alterado modifica una proteína y el 50% de los hijos cogen la mutación esta y cogen la enfermedad. Todos los que tienen la mutación cogen la enfermedad. Pero esto es un 1 o un 2% de los enfermos que hay con Alzheimer. La mayoría no tienen estas enfermedades monogénicas. Dice, sí, pero yo tengo 3 familiares, mi padre tuvo y un hermano tiene. Dice, sí, hay una agregación familiar. ¿Por qué? Porque hay factores de riesgo genético. No son una enfermedad monogénica, pero hay factores de riesgo genético. Y hay uno de ellos, que es lo que se llama la ApoE4, la apolipoproteína E4, es una proteína transportadora de grasas, que hay varios alelos diferentes, puede ser 2, 3 o 4. Pues el que tiene la forma 4 tiene un 80% de riesgo de que si llega a los 80 años de contraer la enfermedad. Es decir, es un factor de riesgo, pero es un tema un poco diferente. Es decir, por un lado están aspectos genéticos, pero por otro lado están lo que ya hemos comentado antes, la edad, cuanto más edad más riesgo, situación económica, cuanto más pobre más riesgo, probablemente porque tiene que ver con la educación, estudios, soledad, obesidad abdominal, sordera, diabetes, hipertensión, fibrilación auricular, sedentarismo, depresión, traumatismos craneales, que son factores que influyen en la aparición de la enfermedad. ¿Cuál es la clínica normalmente del Alzheimer? Pues la mayoría aparecen después de los 70 años. Yo tengo el caso más joven diagnosticado 40 años. 40 años. Una presenilina, una familia de Hernani, 3 hermanos, madre afecta, una mutación, igual que la que describió Alois Alzheimer, la enfermedad. Pero tengo también enfermos de 100 años. Entonces, cuanto más edad, más riesgo. Las formas preseniles pueden ser hereditarios. Comienzo, en general, casi todos empiezan con alteración de la memoria a corto plazo. Hay algunas formas de comienzo que puede ser con trastornos de conducta que a veces van al psiquiatra, o bien por apatía, o bien por cambios, ideas psicóticas, ¿no? Me persiguen, me quitan el dinero, es decir, cosas fundamentalmente ideas delirantes, y a veces con alteración del lenguaje, dificultad para evocar, lenguaje cada vez más pobre, normalmente repiten bien estos, y algunos por alteraciones visuoperceptivas, es decir, gente que se desorienta en la calle, pierde capacidad de orientarse, de reconocer determinados aspectos. Pronto en la enfermedad, cuando la alteración de memoria es importante, se añade el tema de la nosognosia. Y durante muchos años yo solía comentar que la enfermedad de Alzheimer venían a la consulta y les diagnosticabas casi antes de que contaran lo que les pasaba. Venían, se sentaban, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Tú ya veías que era una persona mayor y ves en la consulta mucha gente. ¿Qué tal? ¿Qué le ocurre? Y hacía. Miraba a la hija, ¿qué me pasa? Que estamos aquí, ¿no? Es decir, ella no es capaz de decir, y le preguntaba, y antes de que me dijera nada le preguntaba, bueno, ¿y qué tal la memoria? ¿Memoria? Bien, bien. Es decir, en general,
no son conscientes de la pérdida de memoria. Se pierde relativamente rápido. Bueno, junto con la alteración de la memoria hay alteración de otras funciones cognitivas, lo que llamaba antes la capacidad de planificar y organizarse, el lenguaje, la praxia, que es la capacidad de construir objetos, manipular objetos, manejar de determinadas formas las cosas, o síntomas conductuales, ideación alterada, inquietud, agitación, insomnio, fenómenos de puesta de sol. Esto aparece normalmente a lo largo de la enfermedad, gente que por la tarde se empieza a poner inquieto, a moverse, a ir de un lado a otro, que me quiero ir a casa, cuando nos vamos a casa, está en su casa, cuando vamos a casa, o acatisia, que es una intranquilidad, ir al váter una vez, 2 veces, 3 veces, ¿qué te pasa? Y va al váter porque no sabe qué hacer, porque lo que quiere es levantarse y andar. Necesita andar y moverse. Esta inquietud es lo que se llama una acatisia. La evolución y la calidad de vida es muy diferente de unas personas a otras. Yo en los últimos años de mi ejercicio profesional les preguntaba siempre a ella y al familiar que le acompañaba, ¿qué diría usted de su calidad de vida? Yo, bien. Y me llamaba la atención que la hija, ¿y qué dirías? ¿Qué tal? Bien, bien, es dócil, se porta bien, no hay problemas. Entonces, la enfermedad, cuando la persona está tranquila, es obediente, sigue las rutinas, come bien, no hay alteración de esfínteres, no hay alteración grave, son capaces de aceptarlo con un estoicismo que, aunque haya perdido la memoria, no tenga una conversación con razonamiento adecuado, con un lenguaje rico, que no es la misma persona que era antes, se acepte con una calidad de vida a veces bastante bien, ¿no? Bastante buena. Y si me dijeras, ¿y cuánto puede durar esto de una calidad de vida aceptable? ¿Cuánto has visto? Pues yo he visto enfermos que han estado 15 años o 18 años con una calidad de vida buena, sin ser grandes cargas, pero también es verdad que hay enfermos que 3, 4 o 5 años son difíciles de manejar, ¿no? ¿Qué tenemos hoy para esta enfermedad que ya veo que a todos se os está bajando el ánimo? Dices, hay que cuidarles y hay que vigilarles. Esto empezamos por ahí. Tenemos medicamentos. Los medicamentos que tenemos, que son algunos medicamentos que ya llevan años, el donepezilo, la galantamina, la rivastigmina o la memantina, son medicamentos sintomáticos, pero que han mejorado, yo diría, la evolución de estos pacientes. Son más dóciles, se portan mejor, hay menos trastornos de conducta. En general, yo los recomiendo siempre y creo que han ayudado a... Y el otros, estos que terminan en MAP, la Aducumab, lecanemab y el solanezumab, son fármacos que llamamos anticuerpos monoclonales contra el amiloide. Estos son medicamentos que han salido en los 2 o 3 últimos años, están en Estados Unidos comercializados 2 de ellos en este momento, el lecanemab y el solanezumab, valen aproximadamente unos 40 o 50.000 dólares al año, no los cubre la seguridad social y tienen un beneficio escaso y tienen algunos efectos secundarios. Lo que decía, que es una indicación dudosa, y hoy yo creo que la Agencia Europea no se ha querido aprobarlos, y hoy por hoy estos fármacos yo creo que tienen una indicación teórica solamente, ¿no? Y después está el tema del tratamiento sintomático. Si está deprimido, darle antidepresivos, que yo creo que es muy frecuente. Si está inquieto, darle fármacos que le mejoren la inquietud. El insomnio, si se levantan por la noche y se quieren levantar y se quieren salir de casa, eso hay que tratarlos. Y la acatisia, que es esa inquietud, hay fármacos sedantes que la pueden empeorar, y hay que ser muy cuidadosos en dar fármacos adecuados para esto. Cuando digo cuidados, ¿qué es? Dice, hombre, pues ayudarles en lo que no pueden hacer ellos, limpieza, vestirse, alimentarse, vigilar para evitar riesgos, como son las caídas, el perderse por desorientación, que tomen medicamentos o alimentos inadecuados, problemas derivados de sus trastornos conductuales, cuando están agitados, cuando no paran de un sitio a otro, insomnios, este fenómeno por la tarde, sobre todo a partir de ahora, de octubre o noviembre,
que se hacen mucho más intensos, y los trastornos cognitivos, bueno, pues hacer que estimulen lo más posible. Entretenerles, pasar el tiempo, que no es fácil. Es decir, a veces los tiempos, los días se hacen largos y estar al lado durante horas para los cuidadores, para los familiares es mucho tiempo. Hacerles compañía, darles afecto y cuando se pueda, pues hacer que tengan ejercicio. Yo creo que eso son cuidados importantes. Aquí he puesto algunas cosas que me parece importante subrayarlas, y esto es muy frecuente, 1 de cada 4 hogares hay una persona, más de 1 millón de familias en España, unos costes que se calculan aproximadamente los costes directos en 30 o 40.000 euros al año. A veces los costes son superiores en fases intermedias que en las fases avanzadas. Antes ya hemos hablado de informar pronto del diagnóstico. Cuando hace unos años, cuando yo veía a un paciente con una enfermedad de Alzheimer, nunca me planteaba decirle a él, nunca me planteaba. Y casi siempre he tenido tendencia a hablar primero con un familiar y explicarle antes que explicarle al enfermo. Pero yo comprendo que en este momento, donde todo el mundo ya conoce lo que es la enfermedad de Alzheimer y que mucha gente quiere saberlo, a veces es necesario y hay que explicarle al paciente también que tiene esta enfermedad. Necesidad de planificar, dónde residir, testamento, aspectos legales, la eutanasia. Yo quería decir que para que una persona pueda autorizar que le vayan a hacer la eutanasia o que requiere la eutanasia en unas situaciones determinadas, tiene que tener un estado cognitivo bueno. No puedes esperar a tener una enfermedad de Alzheimer avanzada. En fases iniciales muchos enfermos sí son capaces de saber lo que quieren, pero luego está el tema de protección y está el tema de cuidar al cuidador. Una persona cuando es la mujer o el marido y está las 24 horas del día, yo creo que los hijos o el resto de familiares tienen que echarle una mano. El otro día me contaban que alguien, no sé si era de este pueblo, de Ondarroa, que chiquiteaba con alguien que fue a la Murús y de repente le decían, oye, los amigos de la cuadrilla iban uno cada día y se turnaban en ir a hacerle compañía todos los días, le libraban a la mujer de ir, no sé quién era, pero debía ser alguien. Digo, qué maravilla, que haya unos amigos de chiquiteo, amigos que sean, qué maravilla. Bueno, y está el tema del final de la vida, ¿no? Y ahí hay que decir, 1/3 de personas mayores mueren con demencia, con lo cual, cuando estás al final de la vida, tienes que saber que te vas a enfrentar muchas veces con esta situación, sobre todo los profesionales que trabajan en esta atención al final de la vida, ¿no? Que pueden tomar decisiones que no son adecuadas. Y entonces, es necesario plantear de forma clara la voluntad de aplicar la eutanasia antes de que el deterioro cognitivo impida. Y antes quiero comentar el tema del final de la vida. Es absurdo a veces que hablemos, eso es muy duro, y no tenemos la capacidad para tomar la decisión de que cuando venga una enfermedad intercurrente, no hay que llevarle al hospital para que le pongan tratamiento antibióticos, es decir, hay que saber restringir y en un momento determinado tomar la decisión de, oye, vale, hasta aquí. Ahora se le seda, se termina, y eso no es eutanasia, es atención al final de la vida con cuidados paliativos adecuados. Yo tuve la experiencia de mi madre vivió 100 años, y casi 101. Y en los últimos 6 meses se demenció y empezó con un cuadro de intranquilidad, de inquietud. Bueno, vivía en Tarragona. Me llama la chica un día y dice, está mal. Era un viernes además, y ya voy. Voy a Tarragona, la veo y está estuporosa. Y entonces la cojo y es que no ha hecho de vientre y tal. Llamamos a los de atención al domicilio, vinieron, intentaron laxarle, no pudieron. Dije, vamos a cogerla, la vamos a llevar a urgencias y vamos a ver qué le pasa. Le llevamos a urgencias y estaba en una insuficiencia renal. Entonces le dije al chico, para, no vas a hacer nada.
esta insuficiencia renal a los 100 años en una mujer que está demenciada, le vamos a tratar con antibióticos, no la vamos a dializar, no le vamos a... déjale. Y en 3 días de sedación falleció, y tranquila, y yo creo que es lo que le hubiera gustado, toda la familia a su lado, y lo que le hubiera gustado, yo creo que te quedas tranquilo y relajado, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Bien, ¿no? Bien. ¿Llevo 1 hora? Bueno, entonces, voy a dar la información que me queda de forma muy rápida. Una enfermedad diferente que produce demencia y muy frecuente en personas mayores que se entorpecen, que tienen alucinaciones frecuentes, que se caen frecuentemente y que dan delirium frecuente, es esta enfermedad que se llama demencia con cuerpos de Lewy. Sepáis que existe. Otro gran grupo de enfermedades que producen demencia son lo que se llaman demencias frontotemporales, normalmente en gente más joven y sobre todo con 2 síntomas fundamentales. Uno, cambios de conducta, apatía o desinhibición, o dificultades para hablar. Gente que de repente, como Bruce Willis se llama el actor, que de repente le cuesta encontrar las palabras y hablan cada vez con menos lenguaje pronunciado. Estos son muchas veces genéticos. Hay una forma que es la parálisis supranuclear progresiva con caídas, que es otra forma de demencias frontotemporales. Cuando decimos qué es la demencia senil, gente más de 80-85 años, la mayoría tienen cambios en el cerebro, de Alzheimer, de cuerpos de Lewy, cambios vasculares y de otras proteinopatías. Es decir, en el cerebro de los viejos a veces no hay una enfermedad, sino que hay múltiples enfermedades que contribuyen a la demencia. Algo que la gente a veces confunde con una demencia y no lo es, son los deliriums. Estado confusional agudo también se llama. Gente que de repente ingresa en el hospital y se pone inquieto, agitado, o a veces estuporoso. Bueno, aquí hay desde posoperatorios, gente con cáncer en la UBI, plantas de hospital, más en personas que ya tienen un cierto grado de deterioro cognitivo, pero a veces hay papel de fármacos y tóxicos, dejan sedantes o gente que toma alcohol, que era muy típico con el delirium tremens. De forma aguda, pero también de forma que se corta al cabo de un tiempo, presentan un cuadro de trastorno del sueño, insomnio con agitación o a veces estupor. Cuando están despiertos, ideas delirantes, trastorno de la ideación, alucinaciones, trastorno de memoria, es decir, un cuadro complicado a veces. Y la gente te pregunta, ¿se va a quedar así? No, no se preocupe, no se quedará así. Pero en aquel momento, evaluarle si tiene uno una demencia no se puede. Hay que dejar que se pase el delirium para decir que tiene una demencia. Hay que tratarlo con una serie de medidas y ya vale. Es decir, que esto es un tema. Hasta aquí, demencias. Ahora, 3 diapositivas para contaros 3 cosas diferentes. Una, ictus. No he empezado la charla, que ha sido muy triste, pero vamos a seguir con la tristeza, las malas noticias. 1 de cada 3 hombres y 2 de cada 3 mujeres que tenemos más de 65 años, vamos a tener o una demencia, o un Parkinson, o un ictus. O sea, casi todos vamos a pasar por el neurólogo. Casi todos vamos a pasar por el neurólogo. Bien, ictus. Es un cuadro brusco, hay muchas cosas diferentes que llamamos ictus, pero todos son un cuadro brusco, de origen vascular, que tiene que ver a veces con el corazón que tiene una arritmia, o que tenemos una enfermedad que es la arteriosclerosis, o que somos hipertensos y nos rompe una arteria del cerebro. En los últimos años, el control de los factores de riesgo, fundamentalmente de la hipertensión arterial, ha retrasado muchísimo la aparición del ictus. Hoy día vemos los ictus más tarde de lo que veíamos antes, pero seguimos viendo, curiosamente, gente, o siguen viendo gente joven. El otro día en la sesión presentaron gente joven. Y el mensaje importante, que todo el mundo tiene que saber, y ese es un conocimiento importantísimo. Siempre que uno, de forma brusca, tenga un cuadro de dificultad para hablar, o que pierde fuerza, se le tuerce la boca, o pierde fuerza
en una mano o en un medio cuerpo. Ay, 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 ¿qué me pasa en la mano torpe, que no calcula bien, o nota dormido un lado del cuerpo. No esperéis a que se os pase. Y si se os pasa, da igual. Llamar al 112 y que se active el código ictus y que os lleven al hospital. Cuanto antes lleguéis, mejor pronóstico tenéis. Hace poco, un chico que es catedrático en psicología, muy amigo mío, de repente, ¡bum!, le pasa esto. Llega al hospital, un émbolo de origen cardíaco, le quitan el émbolo y recuperado. Digo, mira, tú hace 10 años te hubieras quedado así, bueno, así, se hubiera quedado así, para siempre, en silla de ruedas, o andando con dificultad. Un infarto silviano grande hubiera tenido y le quitaron el émbolo y de maravilla. Hoy día, con la trombolisis, las embolectomías, hay una serie de procedimientos que si se aplican en las primeras horas, el pronóstico cambia completamente. Y eso todo el mundo lo tiene que saber. Entonces, es una cosa importantísima. Menos importante, pero conviene saberlo. Dolor de cabeza. Esto era más frecuente antes, yo creo que ha habido un cambio. La gente que tiene dolor de cabeza, una migraña o una cefalea de tensión, y toma medicamentos, sobre todo medicamentos que tienen cafeína, yo diría, o ergóticos, pero sobre todo con la cafeína. Y también ocurre con la cafeína solo. Se convierten en adictos al medicamento y hacen una cefalea crónica diaria con adicción a los fármacos. Antes lo veíamos con el Optalidón. El Optalidón, vosotros ya prácticamente ya no sois de la época del Optalidón. Sí, pero del Fiorinal con codeína, de la cafiaspirina, del Cafergot, del Emicraneal o de medicamentos de estos, un montón de gente yo creo que habrá tomado. Y eso se convierte en cefaleas crónicas diarias, y para quitar la abstinencia a veces no es fácil, no es fácil pasar el síndrome de abstinencia, hay que darle medicación. ¿Y cómo se pasa esto? Bueno, pues conocer. Y la otra es el vértigo posicional benigno. La causa más frecuente de mareos es un vértigo posicional benigno, que es gente que de repente cuando mueve la cabeza o se levanta de la cama o se acuesta en la cama, a veces puede ser tan intenso, con náuseas, vómitos, y eso ocurre en mucha gente, más en mujeres y más a partir de los 50 años. Eso no tiene nada que ver ni con la circulación, ni es un síntoma grave de tumor, ni tiene que ver con las demencias, ni nada de esto. Esto en general es benigno y se pasa con el tiempo, pero es bueno saber que tiene que ver con esta parte del cerebro que es el órgano, hombre, ahora funciona, que es el laberinto, que hay unos canales, en estos canales se deposita unos calculitos en sitios en el canal o en la cúpula, pero casi siempre en el canal y sobre todo en el canal posterior, que son otolitos que normalmente están disueltos en el líquido, en la endolinfa, y producen, cuando se mueve la cabeza, un estímulo intenso que pasa esto. ¿Cómo sabemos si tienes esto? Pues tan fácil como tumbarse a un lado con la cabeza colgando así, esperar un rato, y si te mareas y aparece un movimiento de ojos que llamamos un nistagmus, pues tienes el vértigo. En este caso sería hacia la derecha. Y si tienes el vértigo, ¿qué se hace? Pues se hace una maniobra que es lo que se llama la maniobra de reposición de Epley. Se le tumba al paciente sobre el lado derecho, en este caso, se esperan unos 20 segundos, luego se gira. Esto no me gusta cómo está, Bueno, sí está correcto, sí. Gira sobre el lado izquierdo y luego le sigues girando hacia abajo. Primero estás aquí otros 20 segundos, luego hacia abajo, y desde esta posición se le sienta. O sea, si es a la derecha, yo le llevaría la cabeza aquí, luego le pondría aquí, luego le giraría hasta aquí y en esta posición le sentaría. Es una maniobra fácil de hacer, veréis un montón de vídeos en YouTube que explican maniobra de Epley. Lo podéis hacer y resuelve con una maniobra el vértigo. Si es un canal horizontal, que el 20 o 30% son canales horizontales, es un poco más difícil de quitar y hay que hacer otra maniobra que se llama Coffoni o otras maniobras. Hay otra maniobra que es la de Semon, que sirve, no es solo la de Epley, se pueden hacer otras maniobras. Pero me refiero que se cura de una manera fácil. Y lo que os decía, termino. El próximo 18 de octubre, a las 6 de la tarde, en el Teatro Principal de Donostia, entrada gratis, charla concierto con Xavier Lizaso sobre
la música en la prevención del deterioro cognitivo. Si alguien quiere tomar mi dirección y me quiere consultar cualquier cosa, yo estoy dispuesto a contestar cualquier email que me queréis consultar. Y ahora, gracias por vuestra atención y me podéis preguntar lo que queráis. Hola. ¿Tú invitas? Ese es Babi ya. Mira, una pregunta. No sé si en tu larga experiencia has tenido algún caso con síndrome. Está bien, ¿no? ¿Pero me oyes? Sí, te oigo perfectamente. Hola, hola, hola. ¿Pero así? Yo te oigo. Después repito la pregunta si hace falta para que la gente lo oiga. Decía que... Sí, en mi experiencia... Si has tenido algún caso con síndrome de Down. Yo soy madre de un chico que tiene 41 años y sé que a partir de los 40 ellos, prácticamente, si no todos, casi todos, padecerán dentro de poco Alzheimer. ¿Es eso cierto? Sí. ¿Qué se puede hacer? Vale. A ver, ese es un tema interesantísimo desde el punto de vista teórico, el tema de las personas que tienen un síndrome de Down. El síndrome de Down es una trisomía o sea, tienen tres genes, tres cromosomas, que uno de ellos contiene la proteína precursora del amiloide, que es una de las proteínas que cuando se altera se deposita el péptido beta-amiloide con mayor frecuencia. Entonces, prácticamente de forma muy, yo diría, muy homogénea, a una edad muy anterior a lo que ocurre en la población normal, las personas con Down sufren una demencia y hacen una enfermedad de Alzheimer. No es todo el mundo a la misma edad, no es todo el mundo a los 50, 55, 60 años. Yo he visto gente de 75 años que antes no había Downs con 75 años, pero ahora sí. Yo creo que llegó a los 82, 83, sin un grado de demencia muy notable, era un grado relativamente leve, pero también he visto chavales de 50, 55 con una demencia. Mi experiencia es que algunos de ellos hacen un cuadro, además, con crisis epilépticas de una forma un poco curiosa, unas mioclonías, un cuadro que agrava la evolución de la demencia, pero no todo el mundo es igual, ni a la misma edad, ni con la misma intensidad, ni con la misma evolución, igual que las otras personas. Hay otros factores que influyen. En este momento hay un estudio en marcha por Cita Alzheimer en San Sebastián, que incluyen estos pacientes en un gran grupo de pacientes en toda España. El principal instigador fue Rafael Olesa, un neurólogo de Barcelona, que cogió la asociación de Down en Barcelona, le ha apoyado muchísimo y él está haciendo el estudio y está buscando un poco formas de prevenir o de retrasar el deterioro en estos chicos. Eso es un tema importante y difícil a veces de asesorar. Antes me queríais hacer una pregunta del ruido, de los ruidos. Venga. Zeinek dauke galderi? Non da hori? En primer lugar, gracias a los organizadores por esta magnífica charla que nos acabas de dar. Alegre la charla. Sí, pero real. Sí, yo estoy intentando, vivo en otra ciudad, en Fuenterrabía, pero bueno, estoy haciendo cartas al ayuntamiento y en Ondarroa también lo he vivido, el exceso de ruido que hay. Es una contaminación acústica que la gente no se da cuenta.
pero está demostrado el deterioro cognitivo, retraso mental, retraso escolar, y casi todas las fiestas que se hacen, no fiestas del pueblo, que no vamos a quitar la música, pero todos los eventos que se realizan, sobre todo con los niños y eso, la música está en un tono, lo que digo la música, digo las motos, los coches con la música y el motor, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué medidas para concienciar y llevar a cabo? Primero, porque es una agresión, ¿eh? La contaminación acústica es una agresión y como tal hay que luchar. Además se va contra los derechos fundamentales, ¿eh? El derecho a la salud. Y luego están las ordenanzas municipales, que hay que proteger el bienestar de todos los ciudadanos. ¿Qué nos podrías decir, José Félix? Y muchas gracias. Nada, Ha sido muy... gracias a ti por la pregunta y la intervención. Mira, no he hablado mucho de los factores ambientales, ¿no? Yo estoy convencido, efectivamente, que y eso se sabe, la contaminación del aire, los tóxicos en el aire, es otro factor. Lo que pasa es que es muy difícil de analizar, de evitar, y que cada uno podemos hacer poco porque pertenecemos a una sociedad que otros tendrían que cuidar del aire, no es nuestra, como no, lo del cambio climático, parece que nosotros somos los que tenemos que modificar las cosas para que no haya cambio climático, y creo que cada uno de nosotros podemos hacer muy poco, y las instituciones son las que se tienen que encargar, en todo caso, de la regulación. Y con el tema del ruido, yo estoy de acuerdo que el exceso de ruido ambiental es tóxico. Es tóxico. Y estoy convencido de que aumenta la ansiedad y altera la atención. Y cuando dices altera la atención, hace que te puedas concentrar menos y el rendimiento escolar yo creo que también disminuye, ¿no? O sea, yo creo que efectivamente. Pero no conozco estudios que demuestren que la exposición prolongada a ruidos, que sí producen sordera, producen hipoacusia, pero produzcan porque claro, lo que sí sé es que la hipoacusia aumenta el grado de deterioro cognitivo, pero no estoy convencido que esto tenga relación tanto con la exposición a sonidos previos, sino con la deprivación de la participación en conversaciones de la gente que tiene hipoacusia. La gente que tiene menos oído normalmente se inhibe muchas veces de participar en conversaciones y se entera a mitad de las cosas de lo que ocurre. Pero yo estoy de acuerdo que el ruido excesivo es tóxico y hay que evitarlo y habría que regularlo, ¿no? No he hablado tampoco del sueño en los niños, ¿no? Y yo creo que los niños tienen unos horarios que duermen poco. Así como los adultos, me he quejado de que toman pastillas para dormir mucho, creo que los niños habría que dejarles dormir más, que les vendría mejor para el estudio, que duermen poco. No sé qué pasa, se acuestan tarde, se levantan prontísimo para ir al cole, van todo el día con sueño, se quedarían... Y cuando les dejas el fin de semana, yo creo que todos tendréis nietos o hijos, adolescentes que a las 12 del mediodía siguen, no sé, algunos porque han salido tardes, pero otros no. ¿Más preguntas? Bueno, he sido muy claro. Hola, buenas tardes y muchas gracias por haber venido a Ondarroa. Muchísimo, muy interesante la charla. Bueno, me ha llamado la atención, no sé, es que igual he entendido yo mal, ha dicho que 1 de cada 3 hombres o 2 de cada 3 mujeres mayores de 65 años, pues sufrirán o un ictus o un Alzheimer o no. Un Parkinson. ¿Qué pasa? ¿Que ahora las mujeres son menos sanas? Porque tienen más esperanza de vida que los hombres, ¿no? Sí, muy bien. Gracias por la pregunta. Hay 2 cosas. 1, van a vivir más años y por lo tanto van a tener más tiempo de contraerlo. Y 2, es más frecuente, sobre todo, las demencias en mujeres que en hombres. Yo últimamente, entre mis actividades con el violín, voy a residencias de anciano a tocar con un silbote, o vamos un grupo de 5 que cantan y 5 instrumentos,
y les cantamos. Y vamos a residencias, pues estuve en la Morús la semana pasada, o al centro de día de Hernani, o de Guetaria, o de... La sala del centro de día son 80, 85 mujeres, 15 hombres. Y tú pasas, y paso visita, y allí las 85 son o demencias, o Parkinsons, o secuelas de ictus. Y algunas, quedan unas poquitas, que son gente que necesita compañía o que no ha tenido sitio y tal, y que ha ido a vivir allí. Pero es increíble, la experiencia. ¿No será también que pueda ayudar que hay mucho menos cuidadores masculinos Sí. que cuidadores femeninas? Sí. Por eso las mujeres tienen que ir más a las residencias. Sí, porque correcto, hay cuidados. correcto. ¿Cree que es sabio eso? Correcto. En los centros de día y en las residencias, efectivamente, cuando la mujer es soltera, o que también hay más mujeres solteras, o el marido no se puede hacer cargo, o no se hace cargo, tal, o es viuda, pues tiene que ir más que el hombre que tiene mujer, que casi siempre es capaz de cuidarle a pesar de que esté en un estado avanzado. Sí, sí. Yo creo que esta proporción es mayor en las residencias que en la población general, yo sí creo. Pero sigue siendo en la población general el predominio claramente femenino. De esta población es claramente. En la consulta yo veía aproximadamente el 70% de las demencias las diagnosticaba en mujeres y el 30% en hombres. Y luego hay, vamos, lo que no conozco de cerca, hay enfermedades mentales que, sin ser Alzheimer, terminan en un deterioro cognitivo. Muchas. Muchas. Yo he tenido a mi padre que con un tumor, deterioro cognitivo. Mi madre con las vacas locas, 14 años, deterioro cognitivo. Es que sí, pero efectivamente, yo no he explicado todas las enfermedades que terminan con deterioro cognitivo. He puesto Parkinson, demencia, lo que sea, pero efectivamente hay más enfermedades que terminan. Hay todo el tema de la angiopatía amiloide con hemorragias cerebrales que terminan demenciados, tema de las vacas locas, las prionopatías, que son enfermedades raras, unas son hereditarias, otras son esporádicas, diferente evolución, algunas de evolución muy rápida, que terminan también con deterioro cognitivo. Sí, sí. Es decir, date cuenta que afectar al cerebro, si afecta de una forma lo suficientemente extensa, afectará a alguna función cognitiva o a varias funciones cognitivas que terminan con demencia. Y luego yo me he dado cuenta con gente que ha tenido diversas enfermedades, pero deterioro cognitivo, cómo se parecen las miradas, la forma de hablar, la forma de moverse. Entre ellas. Entre la gente, sí. Yo, A ver, me ha pasado con... A ver, explícamelo con más detalle. Por ejemplo, O sea, una persona... ¿todos los que terminan deteriorados se parecen entre ellos? No, Ah, quiero decir eso. No. Digo que hay características comunes, bastante comunes. Yo, por ejemplo, veo a una persona y digo, uy, ya sé qué le pasa. Y suelo pensar, o es un postoperatorio y no le falta vida, o empieza a patinar, y bastantes veces... Ya, a ver, tú me dices que diagnosticas a veces muchas No, enfermedades... diagnosticar, yo no soy médico, ¿eh? No, pero te das cuenta. A ver, yo te voy a decir una cosa, ¿no? A los alumnos les he intentado explicar muchas veces que, digo, iros a misa. ¿A misa? Iros a misa. Y en misa, observar a la gente. Entonces, yo suelo decir, si vais a la Sagrada Familia, en la Sagrada Familia en San Sebastián, veréis que hay 80% de la gente que va a misa es mujer de 70, ahora no sé porque hace años que no voy, pero antes era mujer de 70 años con fenotipo Amara, estado social medio alto, gafitas, traje bien vestido, un traje chaqueta bien vestido, todas tenían un cierto grado de cifosis dorsal, un cierto grado de osteoporosis, con la curva tal,
y era muy frecuente. Pero luego, fijaros, los que van tarde a comulgar, veréis que verás gente con trastornos de la marcha. Fijaros en los trastornos de la marcha. Y veréis marchas que son claramente parkinsonianas, algunas que paso corto, postura. Fijaros en la postura. Nosotros, mi mujer es neurólogo. Entonces, mi mujer y yo vamos por la calle y diagnosticamos Parkinson's con una facilidad increíble. Pero no solo esto, sino que enfermedades, por ejemplo, como la parálisis supranuclear progresiva, que es una enfermedad que tienen los ojos abiertos, llevan la frente así, mantienen los ojos que parpadean poco, mantienen el cuello un poco así, entran en la consulta y pierden la estabilidad y vienen acompañados. Se sientan, tienen un lenguaje especial y tardaba como 5 segundos, 7 segundos en saber que tenían una parálisis supranuclear progresiva. Llega la persona con un deterioro cognitivo, con un aspecto bueno, se sienta, ¿qué le pasa? Mira al de al lado y tardó 15 segundos en saber que es una enfermedad de Parkinson. Es decir, que es verdad que cuando uno tiene experiencia es capaz de diagnosticar muchísimos pacientes con determinados rasgos semiológicos de clínica que tienen que son muy típicos de determinada enfermedad. Yo no digo Parkinson o esto o lo yo otro, sí. Tiene... sí, pero yo es que no soy médico. Pero sí digo, algo le pasa, o sea, algo le pasa en el cerebro, algo tiene algo. Sí, claro. La mirada, Sí, la forma de andar... Sí. A ver, yo sí creo, por ejemplo, que el nivel de atención que uno muestra con la mirada se pierde con la enfermedad de Alzheimer. No tienen ese nivel de atención, de vigilancia, de exploración del medio. Es otra cosa, ¿no? Es decir, son más pasivos, están más parados, tienen una apatía, una cierta pérdida de iniciativa, ¿no? Soy una persona que voy a cumplir 82 años y durante el año me hacen controles, pues tanto el cardiólogo, internista, en fin, oculista, todos los elementos, vamos a decir. Y entonces siempre salgo de la consulta con una impresión, digo yo, tienes que andar, todos coinciden en una cosa, tienes que andar y andar. Y entonces salgo con la impresión de que si quienes me están diciendo tanto andar, bien sea cardiólogo, aunque usted bien ha dicho que tienen en común casi todas las enfermedades, ¿no? Y ahora, teniendo en cuenta todo esto, pues a lo mejor viene de ahí tanto consejo de andar y andar. Sin embargo, desde hace más o menos un año, yo he empezado a notar en mis articulaciones un deterioro bastante severo, de manera que si no me duelen las plantas de los pies, me duelen las rodillas. Y así, pues, en fin, todo. Y no todos los días, pero trato de evitar darme, por ejemplo, antiinflamatorios para poder salir a la calle y estar un tanto airosa, porque, como digo yo, da la impresión de que voy pisando huevos, pero con dolor. Y adquiriendo también un deterioro en la forma, como ha dicho aquí la señora, cada vez más torcida, con más dificultades y todo esto. Y digo yo, todos estos especialistas que me ven, ninguno ha sido capaz de aclararme la conexión que pueda haber pues, con sus especialidades, para yo entender mejor y conjuntamente ambos hallar soluciones. Porque la última vez que he estado con una neuróloga, dicho sea de paso, y es una pena porque no recuerdo el nombre del tratamiento, me ha puesto un tratamiento que tomaba a la noche antes de ir a la cama, 2 horas antes, y en cuanto ponía la cabeza en la almohada, ya no me enteraba más de nada. Hasta las 7:30, 8:30 de la mañana solía estar como muerta. ¿Melatonina? No, ¿Melatonina? No, es una pena, porque no, muerta totalmente. Ni levantarme al baño, ni nada de nada. Y lo peor es que cuando me despertaba no me encontraba bien. Me encontraba con una sensación de agujetas, malestar y todo. Y al tomar una caja, pedí cita con la neuróloga y le expliqué lo que me estaba pasando. Y yo, en mi poco entender, me daba cuenta de que quizás lo que me hacía era adormecer el cerebro para evitar todo esto que tenía yo en las articulaciones, pero claro, en mi entendimiento, la solución no puede ser esa. Tiene que ser
en cierta manera, indagar, ir a la raíz y poner unas soluciones, si no curativas, por lo menos que se ajusten a no, como diría yo, llegar a un deterioro mayor, al tenerme medio dormidas, sino que, como usted ha dicho bien, con una cierta animosidad, entendimiento o conocimiento de quien me está tratando, llegar a un feeling en el sentido de decir, a ver si con este nuevo tratamiento conseguimos que tú recuperes algo y sales un poquito adelante. Porque no soy una persona que estoy lamentándome día y noche por mi carácter. A ver, yo creo que ha tocado un punto que es importante, ¿no? Y es el problema de la articulación, del dolor articular que limita el poder ejercer el andar. Primero, que el andar es bueno, lo es para el corazón, lo es para el aparato respiratorio, lo es para perder peso, lo es para el ánimo, para tener mayor ánimo, lo es para el cerebro. ¿Por qué? Porque es un ejercicio que nos mantiene activos y que consume una gran parte del exceso de calorías que aportamos al cuerpo. Yo creo que hay que pensar una cosa, que nuestra sociedad, si nos dejamos, tendemos a ser obesos, porque tenemos en los armarios una cantidad, y en el frigorífico una cantidad de comidas ricas que son muy atractivas. Entonces, dices, lo normal es comer, ¿no? Es comer. Estamos además acostumbrados a que tenemos que comer, desayunar, comer, a veces merendar y cenar, que parece que si no lo hacemos echamos en falta algo, ¿no? Parece que lo necesitamos. Y socialmente cuesta no hacer 3 o 4 comidas al día. Entonces, con la gente que tiene dolores articulares hay varias posibilidades. Una de ellas yo creo que es el tomar un antiinflamatorio que le quite el dolor antes de salir a andar y procurar andar bajo el efecto del antiinflamatorio si es preciso al principio. Muchas veces los dolores articulares, sobre todo los dolores de rodilla, tienen que ver con la inactividad. O sea, cuando la gente deja de hacer ejercicio, uno, aparte de que aumenta el peso y aumenta el peso sobre las rodillas, aumenta los dolores de rodilla. A veces influye, pero otras veces no. Se puede tener dolor de rodillas y estar muy activo, o tener dolores articulares y estar muy activo. Entonces, uno tiene que decir, oye, ¿y natación? Dices, hay gente que puede hacer ejercicio nadando 1 hora al día y la natación es muy inofensiva para la carga articular. No duelen las caderas, no duelen las rodillas, no duelen los pies, se hace todo en una superficie de agua. O hacer aquagym, hacer gimnasia en piscina más natación, es una posibilidad. La otra es la bici estática. Bici estática, mucha gente no tiene la carga que tiene para las rodillas, al contrario, muchas veces fortalece los cuádriceps y mejora. Es decir, uno tiene que ser capaz de buscar ejercicios que sustituyan a poder andar 1 hora o 2 horas y que uno pueda mantener un equilibrio energético y de salud adecuado. Yo, por ejemplo, en este momento tengo a mi mujer que le duele las rodillas y sale todos los días y cojea con una rodilla. Pues bueno, pues cojea, pero vamos a salir. Yo suelo jugar a la mañana, hoy he hecho pues 2 horas de golf y después a la tarde ando 1 hora más. Sí. Bueno. Vale. Azken galderan bat. Vale. Vale, Hori. eskerrik asko.